Hola, buenos días. Vamos con un problemita sencillo de parámetros, de averiguar. Es un problema de funciones, ¿de acuerdo? En el que me dan una función que depende de una serie de parámetros, f de x, a por seno de x, más b por x cuadrado, más c por x más d, y me dice que determine los valores de las constantes a, b, c y d, sabiendo que la gráfica de f tiene tangente horizontal en el punto 0,4 y que además la segunda derivada de f es f segunda de x, es exactamente igual a 3 por seno de x menos 10. Bueno, yo siempre os he comentado una cosa sobre este tipo de problemas de parámetros, y es que si me dan 4 parámetros, a, b, c y d, tiene que haber 4 condiciones normalmente para que yo pueda identificarlos. Es decir, tengo que de alguna manera sacar 4 ecuaciones para poder calcular los 4 valores que me están preguntando. ¿De acuerdo? Bien, en este problema ya os he dicho que muchas veces, y este es un consejo que ya hemos comentado mucho en clase, que muchas veces tangente horizontal, por ejemplo, en el punto 0,4 lleva implícitamente dos condiciones, ¿de acuerdo? Cada vez que a mí me digan que una función pasa por un punto, esa es la condición más deseada y más fácil que me pueden dar. Yo f de 0 vale 4, es decir, f de 0 es igual a 4 seguro. Si pasa por este punto, la imagen del 0 es 4, ¿de acuerdo? Y es la condición más sencilla que me puedan dar. Pero al decir tiene tangente horizontal, nosotros sabemos tangente horizontal implica tangente de pendiente nula, ¿de acuerdo? La pendiente sería nula. Esto es tanto como decirme que en este punto o tiene un máximo o tiene un mínimo, ¿vale? Será un punto de tangente horizontal, ¿vale? Pendiente 0. Y nosotros sabemos que la pendiente nos la proporciona la primera derivada en dicho punto, ¿vale? La pendiente en un punto me la da la primera derivada en dicho valor. Si me hubiesen dicho que aquí tiene un máximo o un mínimo, sería exactamente la condición. Lo que me están diciendo es que f' en 0 vale 0. Tangente horizontal es esta condición. Máximo es esta condición y mínimo es también esta condición. ¿De acuerdo? O un punto singular. Todo sería un extremo relativo, perdón. Todo sería esta misma condición. f' en 0 vale 0. Bien, y por otro lado, la segunda derivada de f es esto, sería la tercera condición, es decir, tenemos una condición por tangente horizontal, otra condición porque pasa por el 0,4 y una tercera condición por esta. Bien, si no contamos mal, tenemos 4 valores, 4 parámetros y solo 3 condiciones. Aparentemente este problema es raro, quizás quede un parámetro en función de otro, pero vamos a darnos cuenta cuando lo estemos realizando que esta condición me va a permitir averiguar dos parámetros, ¿de acuerdo? En concreto la A y la B. Bien, entonces por más vueltas que le deis, repito, normalmente 4 parámetros, 4 condiciones, pero en esta, por más vueltas que le demos, una condición, 2 condiciones y 3 condiciones, ¿vale? Solo que esta me va a permitir, repito una vez más, hallar 2 parámetros. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues como resulta, yo podría haber puesto las condiciones y haberlas escrito. Es decir, primera condición, tangente horizontal, f' en 0 igual a 0. Segunda condición, f de 0 igual a 4. Tercera condición, f segunda de x es 3 seno de x menos 10. ¿Vale? Estas serían mis 3 condiciones. Ellos han empezado por, en Emestrada, dado que f segunda vale esto, pues lo que han hecho con buen criterio y como voy a necesitar la derivada para lo del punto de tangente horizontal, pues han hecho la primera derivada y la segunda derivada, ¿vale? Entonces nos encontramos aquí, f' de x es a por coseno de x más 2bx más c, la d desaparece, y en f segunda tenemos menos a seno de x más 2b, ¿de acuerdo? Ya tenemos las dos derivadas preparadas y vamos a ir poniendo las condiciones. Primera condición que han usado ellos, pues ellos la primera condición ha sido que la segunda derivada, f segunda de x, es menos a seno de x más 2b. Como tenía que ser igual a 3 seno de x menos 10, claramente esto debe ser menos a y claramente el menos 10 debe ser 2b. Ellos han puesto directamente en Emestrada, han puesto directamente las soluciones. Yo, esta era muy evidente, si menos a tiene que ser igual a 3, a tiene que ser menos 3, y la otra, pues la he escrito. 2b tiene que ser menos 10, 2b igual a menos 10, implica b igual a menos 10 partido por 2, b igual a menos 5. Tenemos la a y tenemos la b. Ya tenemos dos de los parámetros que queríamos averiguar, dos de las constantes que queríamos averiguar.
Vamos a la siguiente condición. Pasa por el 0,4. Bueno, en Mstrada dicen pasa por el 0,4, f de 0 igual a 4, y de ahí directamente ellos han escrito d igual a 4. Vosotros en el examen no podéis hacer esto. Esto es demasiado rápido. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en el examen? Pues evidentemente escribir quién sería f de 0. F de 0 sería a por el seno de 0 más b por 0 al cuadrado más c por 0 más d. ¿Vale? Pero resulta que el seno de 0 en radianes es 0. La a se va, b por 0 al cuadrado se va y c por 0 se va. Luego esto me queda solo d. Y si f de 0 tenía que ser igual a 4, eso implica evidentemente que d tiene que ser igual a 4. Pero no os olvidéis de escribir esto, por favor. ¿Vale? Estos son obtenciones muy rápidas, sin demasiada justificación, y en selectividad tiene que quedar justificado. Si no, me pueden quitar puntos por expresarlo demasiado rápido. Puede dar la sensación de que lo habéis mirado de alguien, ¿no? Última condición, f' de 0 igual a 0. Hemos dicho tangente horizontal o extremo relativo, primera derivada en ese punto igual a 0. ¿Vale? Bien, ¿quién es la primera derivada? En 0. Como aquí han hecho la primera derivada, f' de x era esto, bueno, pues sustituimos por 0. A por coseno de 0 más 2 por b por 0 más c. ¿Cuánto da esto? Bueno, pues 2 por b por 0 evidentemente desaparece. Alguien puede decir, ¿por qué no has usado el valor de b y a que ya tenías? Bueno, no me hace falta aquí porque sea lo que sea b, por 0 se va. Cuidado con coseno de 0. Estamos trabajando en radianes, ¿de acuerdo? Estamos en R, estamos trabajando en radianes. Coseno de 0 vale 1. Entonces a por 1 y la c que no se va. Así que la primera derivada en 0 vale a más c. Como tengo que igualar esto a 0, implica que a más c debería ser 0. ¿Vale? Por ser un punto de tangente horizontal. Si me hubieran dicho que es un punto de pendiente 7, pues esto lo hubiera igualado a 7. A más c igual a 0. Como la a, si la habíamos averiguado, valía menos 3, pues menos 3 más c igual a 0, c igual a 3. Y ya tenemos los 4 parámetros. Un problema sencillito. ¿Vale? Insisto en lo de las condiciones al principio. 4 letras, 4 condiciones normalmente. ¿Vale? Si se me está escapando una, quizás algo raro. Pero este problema, que tiene esa rareza, solo me da 3 condiciones. Esta, tangente horizontal, en el punto 0,4 pasa por el 0,4 y la segunda derivada es igual a esto. No me he encontrado hasta que no lo he hecho que esta condición me permitía calcular 2 parámetros, 2 constantes. ¿De acuerdo? Venga, pues un abrazo y cuidadito con las condiciones que tenéis en este tipo de problemas.